Bienvenidos a su canal Historias de ayer y hoy. Para nuestro primer caso les estaremos hablando de Daniel Camargo Barbosa. ¿Quién fue Daniel Camargo Barbosa? ¿Por qué lo apodaron el sádico de Charquito, el monstruo de los manglares y el asesino de vírgenes? Pero antes de adentrarnos a este caso, te recordamos que te suscribas a nuestro canal, que le des like, comentes y compartas. ¡Arrancamos! Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Cundinamarca, Colombia. Cuando no había cumplido ni un año de edad, su madre murió. Su padre se casó con otra mujer que tuvo problemas de infertilidad. Eso le provocó problemas mentales a aquella mujer, que recayeron en el pequeño Daniel. De hecho, vistió de niña al chiquillo y lo obligaba a ir al colegio vestido de esta manera. A pesar de las humillaciones, Daniel destacó por ser un gran estudiante en el colegio Salesiano León 13 de Bogotá. Sin embargo, su deseo de seguir estudiando se vio obstaculizado cuando se vio obligado a dejar la escuela para ayudar económicamente a su familia. Entra en el mundo de la delincuencia con un robo que comete en el año de 1958. En 1960, Camargo se casaría con Arcila Castillo. Había dejado atrás los problemas que vivió con su familia. Sin embargo, su feliz matrimonio se acabó desmoronando cuando sorprendió a su mujer con otro hombre. En ese momento, el odio por las mujeres fue el motor vital de Camargo, según confesaría años más tarde. Consideraba al sexo femenino como el culpable de todos los problemas que le hayan acontecido en su vida. Daniel, luego de la decepción que tuvo con su esposa, se enamoró de otra mujer, Esperanza, de 28 años, con quien planeaba casarse, pero descubrió que ella ya no era virgen. Esto se convirtió en una raíz profunda de fijaciones para Daniel. Luego Daniel y Esperanza llegaron a un acuerdo de que él se quedaría con ella si ella lo ayudaba a encontrar chicas vírgenes para satisfacer sus impulsos sexuales. Aquí es donde comenzó su asociación en el crimen. Esperanza, con engaños hacia las niñas, las atrajo a un apartamento y las drogó con pastillas para que Daniel pudiera violarlas. Daniel cometió 5 violaciones de esta manera, pero no mató a ninguna de sus víctimas. La quinta víctima denunció el crimen. Daniel y Esperanza fueron arrestados y recluidos en la cárcel. Daniel fue condenado por agresión sexual en Colombia el 10 de abril de 1964. Condenado inicialmente, juzgado y sentenciado a 8 años de prisión, una sentencia que cumplió en su totalidad. De regreso a la libertad, encontró trabajo como vendedor ambulante de pantallas de televisión en Barranquilla. Un día, al pasar por una escuela, secuestró y mató a una niña de tan solo 9 años. Fue su primer asesinato. Luego fue detenido el 3 de mayo de 1974 en Barranquilla, Colombia, cuando regresaba a la escena del crimen para recuperar las pantallas de televisión que había olvidado junto a la víctima. Aunque se cree que violó y mató a más de 80 niñas en Colombia, Daniel fue encarcelado luego de ser condenado por violar y matar a una niña de 9 años. Inicialmente fue sentenciado a 30 años de prisión, pero esa sentencia se redujo a 25 y fue internado en la prisión de la isla de Góngora, en Colombia, el 24 de diciembre de 1977. En noviembre de 1984, Daniel escapó de la cárcel de la isla de Góngora en una embarcación improvisada, después de haber estudiado cuidadosamente las corrientes oceánicas. Las autoridades asumieron que murió en el mar y la prensa informó que fue devorado por tiburones. Tras varias peripecias, arribó al Ecuador en diciembre de 1984. Camargo ingresó a Tulcán, luego pasó a Quito y se estabilizó en Guayaquil el 6 de diciembre de 1984. El 18 de diciembre secuestró a una niña de 9 años de la localidad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Al día siguiente también desapareció una niña de 10 años. De 1984 a 1986 cometió una serie de al menos 54 violaciones y asesinatos en Guayaquil. La policía inicialmente creyó que todas las muertes fueron obra de una pandilla.
sin comprender que un hombre podría haber matado tanto. Daniel dormía en las calles y vivía del dinero que ganaba vendiendo bolígrafos. De vez en cuando complementaba sus ingresos vendiendo ropa o pequeños objetos de valor que pertenecían a sus víctimas. Daniel seleccionaba a jóvenes indefensas, jóvenes de clase baja, y se les acercaba fingiendo ser un extraño que necesitaba encontrar un pastor protestante en una iglesia en las afueras de la ciudad. Les explicó que tenía que entregar una suma de dinero, las cuales mostró la suma como prueba, y les ofreció una recompensa si lo acompañaban para mostrarle el camino. Afirmó que era un extraño en el área. Nadie sospechaba de un anciano que iba acompañado de una niña o una joven que podría haber sido su nieta. Luego Daniel ingresaba al bosque, alegando estar buscando un atajo para evitar la sospecha de sus víctimas. Daniel violó a sus víctimas antes de estrangularlas, a veces apuñalándolas cuando se resistían. Luego de la muerte de sus víctimas, dejaba los cuerpos abandonados en el bosque. Camargo fue detenido por 2 policías en Quito el 26 de febrero de 1986. Minutos después de que asesinara a una niña de 9 años llamada Elizabeth, la policía estaba patrullando y se acercó a él en la avenida Los Granados. Al darse cuenta que estaba haciendo algo sospechoso, se sorprendieron al descubrir que llevaba consigo una bolsa que contenía ropa manchada de sangre de su última víctima y una copia de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Fue puesto bajo custodia policial y posteriormente trasladado a Guayaquil para su identificación. Cuando fue arrestado, dio un nombre falso, Manuel Bulgarín Solís, pero luego fue identificado por una de sus víctimas de violación que había escapado. Daniel Camargo confesó muy tranquilamente haber matado a 71 niñas en Ecuador desde su fuga de la prisión colombiana. Condujo a las autoridades hasta donde aún no se había recuperado los cuerpos de sus víctimas. Los cuerpos habían sido desmembrados. Entonces describió a las autoridades ecuatorianas la ubicación de los cuerpos y cómo había cometido los crímenes sádicos. No mostró ningún remordimiento después de violar a sus víctimas, a quienes había robado, lacerado, aplastado con un machete. Dio una explicación cínica de sus elecciones con respecto a las niñas. Las quería vírgenes porque lloran y lloran, lo que aparentemente le dio mayor satisfacción. Según Camargo, mató porque quería venganza, ya que tiempo atrás su esposa le fue infiel. Por eso la odiaba, por no ser las mujeres que deben ser. Sus víctimas eran todas vírgenes. Camargo fue condenado en 1989 a 16 años de prisión, la pena máxima disponible en aquella época en Ecuador. Mientras cumplía su condena en la prisión García Moreno en Quito, afirmaba haberse convertido al cristianismo. El 13 de noviembre de 1994, a la edad de 64 años, Camargo fue asesinado en prisión por Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, sobrino de una de sus víctimas. Después de obligarlo a arrodillarse, Noguera habría dicho: "Es hora de venganza", justo antes de apuñalarlo 8 veces. También supuestamente le cortó la oreja para mostrárselo a los guardias, diciendo que había vengado a su tía. Nadie reclamó el cuerpo de Camargo, por lo que fue incinerado y enterrado en una fosa común en el cementerio de Batán en Quito. Cabe recalcar que a Camargo se le atribuye que violó y mató a más de 170 mujeres y niñas entre Ecuador y Colombia. Bueno amigos, hemos llegado al fin de esta historia, sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like, comenten y compartan, ya que de esa manera nos ayudan para seguir subiendo más contenido. Hasta la próxima, chao.